Que el Señor bendiga a nuestro hermano Esteban y a cada uno de ustedes que en esta tarde se ha hecho cita, donde hemos adorado, bendecido, glorificado, exaltado el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque solo Él es digno de recibir toda honra, toda gloria, el imperio y la alabanza. Amén. Quiero, antes de irnos al libro de Hechos una vez más, quiero terminar con una trilogía de mensajes que el Señor nos ha ido dando. Y primero hablamos y que normalmente en las conferencias uno trae las bendiciones que escucha y se los pude entregar. La primera fue cuando nos hablaba y nos volvíamos y nos volcamos y debemos volcarnos a la palabra del Señor para que nuestro entendimiento, nuestro racionamiento, nuestra mente sea transformada y renovada en el conocimiento del Espíritu Santo en nuestras vidas. La semana pasada hablábamos de que éramos un vaso de barro y que tenemos el tesoro más grande que cualquier persona puede tener o pueda querer, que tenemos la palabra del Señor en nuestras vidas y en nuestros corazones. Y hoy quiero compartir un mensaje con ustedes que se encuentra en Lucas, capítulo 8, versículos 38 y 39. Lucas capítulo 8, versículo 38 y 39. Si lo ha encontrado, le voy a invitar a que se ponga de pies. Lucas capítulo 8, versículo 38 y 39, le doy lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió, diciendo: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Amén. Tome su asiento. Comentábamos con la pastora y ella me comentaba, ella me decía algo que no era de esperar, es decir, era algo que cada uno de nosotros podemos esperar, ya que en los últimos tiempos la Escritura nos dice que la maldad se aumentará. Y la maldad ha aumentado. Pero la Escritura también nos dice que cuando más aumenta la maldad, la gracia también aumenta. Y si hay algo que la gracia hace que aumente, es porque usted y yo somos los agentes para llevar esa gracia a aquel que está perdido. Y ella me comentaba y me decía que los cuadernos que entregó la Junaeb este año, en una entre medio de sus páginas venía hacia los niños, hacia los jóvenes, una declaración clara de poder aceptar la ideología que se está involucrando en este tiempo. ¿Y por qué le hablo de la trilogía que el Señor nos ha dado, o las 3 palabras que el Señor nos ha entregado estos últimos domingos? Es porque es hoy necesario que el pueblo de Dios no se calle. Es necesario que el pueblo de Dios hable, predique la palabra de Dios. Es necesario que salgamos de las 4 paredes y los conformemos a estar sentados aquí, estar solo aquí y conformarnos con venir el día miércoles, venir a los estudios, venir el día domingo, adorar, alabamos, donde sentimos la presencia del Señor, donde Dios se glorifica en nuestras vidas, pero cuánto más cuando usted y yo predicamos la palabra del Señor a alguien que no conoce la Escritura y Dios sabemos que está en medio de ahí, y en más de alguna oportunidad alguien nos ha dicho: ¿sabes qué? Siento algo extraño, ya no hables más porque algo me está pasando. Y nosotros decimos: es la presencia de mi Espíritu Santo que se está moviendo en este lugar o se está moviendo en esa conversación. Por eso es imperante que cada uno de nosotros haga lo que hemos leído en este versículo. Y este versículo es característico, está en los 3 evangelios, menos en Juan. Está en Marcos, está en Mateo y está en Lucas. Y la orden que hace el Señor es la misma. Y a través que vamos desarrollando el mensaje nos vamos a dar cuenta, primero, que le habla a un gentil. Al que sana, al gadareno, es gentil.
El mandamiento es antes de que conversara con la mujer samaritana. El primer hombre que sale a evangelizar y que es un mandato de Dios es este endemoniado. Cuando llegaron al lado oriental del lago, Jesús fue enfrentado por un hombre que estaba poseído por demonios. Los demonios eran algo muy real para aquella gente de Gadara, ya que era un lugar pagano. Era el lugar donde ellos creían en aquellas cosas. El estar endemoniado, en otro sentido, podríamos decir en estos tiempos, era una condición similar a lo que nosotros describiríamos como una psicosis maníaco-depresiva o un caso de demencia violenta. ¿Y por qué se caracteriza o se piensa que era maníaco-depresiva? Porque no nos olvidemos que este hombre quería quitarse la vida. Este hombre estaba viviendo una situación en la cual los demonios le llevaban a azotarse, a pegarse, a querer exterminar su vida. Y eso, si nosotros lo vemos hoy en día, hay mucha gente y muchos cristianos que a veces están pasando depresión, están viviendo un tiempo en que han a veces pensado incluso en quitarse la vida. No está ajeno eso a los cristianos. Y no es que lo haya tomado una posición de un demonio, porque yo no creo en eso. Para mí, un cristiano no puede estar endemoniado, porque no pueden correr dos aguas por el mismo, donde mora el Espíritu Santo no puede haber. Lo que sucede es que nosotros muchas veces le damos puerta abierta al enemigo. Y la tentación nos hace caer y nos hace equivocar. No es que esté endemoniado, porque muchas veces dicen, no, está endemoniado. No, no está endemoniado. Un cristiano no puede estar endemoniado. ¿Amén? El cuidado médico de aquel tiempo no conocía otro tratamiento que el de mantener a los enfermos mentales, porque así se le caracteriza a este endemoniado, bajo las restricciones más estrictas. Pero este hombre había superado todos los intentos de controlarlo. Lo habían encadenado, dice la Escritura, y lo habían engrillado. Y aún así tenía la fuerza para poder zafarse y cortar aquellas cadenas y cortar aquellos grillos. Y no solo lo tenían en lugares que eran, sino que el lugar donde él habitaba, dice la Escritura que eran las sepulturas, eran los cementerios. No había otro lugar donde él pudiera habitar. Es decir, una persona que estuviera en esa situación, allá tiene que irse. No había otro lugar para ellos. Este endemoniado sentía que el impulso y que estaba poseído, de hecho cuando Jesucristo le pregunta cómo te llamas, le dice legión, porque en ese tiempo una legión estaba constituido en el Imperio Romano, que una legión se conformaba de 5.000 a 6.000 hombres. Entonces él, con toda la fuerza que él tenía, decía, yo soy legión. Pero debemos fijarnos en el valor de Jesús al tratar con aquel hombre, que tenía una fuerza más que brutal para romper cadenas, y sus vecinos o aquellas personas ni siquiera querían acercarse. Dice en Mateo que la gente se alejaba de aquellas personas. No iba a visitarles o no los iba a ver, sino que al contrario, los apartaba y se apartaba porque tenían temor de que les podrían hacer alguna cosa. Pero aún así, Jesucristo, con mucha tranquilidad y calma, va donde aquel hombre. Tiene misericordia. Dice la Escritura que después que Jesús lo sanó, la gente que lo rodeaba se alarmó. Aquellos que vivían en aquella situación. Porque dice la Escritura que unos hatos de cerdos que habían ahí, estos demonios al salir se fueron donde estos cerdos y ellos se fueron y la gente le importó más esos hatos de cerdo que lo que Dios había hecho. Y eso nos da a entender que eran paganos, que no conocían a Dios. Porque los judíos no podían, aunque a nosotros nos gusta a veces la carne de cerdo y tenemos que reconocer que
que pecamos en eso. Para el pueblo judío, el comer cerdo era inmundo, era una carne inmunda. Y por eso no podían cultivarlo, no podían criar cerdos. Por eso esta era una nación o era un sector que no conocían a Dios. Porque los tenían allá aquellos cerdos y no creo que los tenían porque eran mascotas. Porque nadie tiene un hato de decir, es como tener ovejas y... No, sí, porque son mascotas. El hermano Esteban, sus mascotas pasan la Navidad, al Año Nuevo y sus mascotas van disminuyendo. No era eso. No eran mascotas, sino que ellos producían y elaboraban y se comían aquella carne. Por eso decimos que no eran judíos, porque los judíos eran celosos. No nos olvidemos de eso, los judíos eran celosos de la ley, de la Torá, de toda aquella enseñanza. Aún los fariseos eran requete celosos y que no iban a tener cerdos. Y la Biblia no nos habla, y de hecho Jesucristo, las ilustraciones que da no son de cerdos, son de ovejas. Amén. Pero a estos hombres les valía más o les importaba más esos cerdos que una vida. Y la Escritura nos dice que más importante que todas las cosas, que todos los reinos, que todo lo que podamos tener, el valor no está en aquellas cosas, sino que está en un alma. Eso para el Señor es más valioso y lo hemos aprendido así desde que llegamos a la iglesia. Los más antiguos que han estado en la metodista pentecostal pueden decir que es así, que lo más valioso para el ser humano, es decir, para Dios, es el alma, es un alma. Que todos los tesoros, no sé cuánto lo escuchamos de nuestros púlpitos decir que lo más valioso para Dios es un alma. Y es así, y es así. Jesucristo en ese lugar no pudo hacer muchos milagros. De hecho, no hizo muchos milagros, solo ese. Porque las personas no se lo permitieron. Lo echaron, lo expulsaron. Dijeron que, por favor, váyase. Lo sorprendente es que cuando él se está yendo, cuando él va subiendo a la barca, llega este hombre que había sido sanado. Que estos hombres tuvieron temor porque no conocían lo que pasó, lo que sucedió. A una persona la ven que está desnuda, pues así estaba él, loco, endemoniado, todas las cosas que podemos decir, y fuera de su sí. Eso nos dice la Escritura que estaba este hombre. Y al momento en que Jesucristo va donde él, echa fuera aquellos demonios, dice que vuelve en sí, ya no está desnudo, porque lo visten y está en su sano juicio, sentado, conversando con Jesucristo. Cuando Cristo aparece en la escena de un ser humano que tiene necesidad, que está angustiado, que está desesperado, que incluso ha querido quitarse la vida, esa vida es transformada. Esa vida es cambiada. Esa vida ya no es la misma. Y aquellos hombres, dice la Escritura, se asustaron, tuvieron temor, porque como ellos preferían que estuviera loco. Ellos preferían a lo mejor que siguiera de la misma forma, pero en vez de alegrarse, contentarse, tuvieron miedo y prefirieron que el maestro se retirara. Y este hombre, cuando está en esa situación, cuando está en ese, viendo que el maestro se está yendo nuevamente, está subiendo a la barca, le pide seguirle. Y es aquí donde el maestro, Jesucristo le dijo que no me puedes seguir. Tú tienes otra misión. Y al ser gentil, nosotros somos gentiles y tenemos la misma misión que tenía este gadareno. A lo mejor nosotros no estábamos locos como
como Él. No andábamos desnudos por la vida. Bueno, no andábamos gritando cosas, no andábamos rompiendo. Sí, a lo mejor alguno de ustedes, a lo mejor en alguna oportunidad quería quitarse la vida. Sí, no podemos decir que eso no puede haber sido así. Y aún incluso a veces estando dentro del Evangelio, alguno de ustedes ha querido o ha pensado quitarse. Ese no es un pensamiento de Dios. Le digo desde ya, no es un pensamiento de Dios. No es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Amén. Si está pasando una situación así, busque ayuda. Busque ayuda. No se quede solo. Amén. Jesucristo le dice, vuelve a tu casa y cuéntales a todos las maravillas que Dios ha hecho contigo. Y eso fue lo que hizo el hombre. Iba por todo el pueblo diciéndole a todos el mundo lo que Jesús había hecho por él. Aparte de la sanidad y la liberación que Jesucristo había hecho en su vida, al decir que era gentil y vivía en una región pagana, lo libró de lo que él quería hacer sobre su propia vida, que era quitársela. Y se daba y se estrellaba y se pegaba. Y a veces uno puede entender lo que las personas pueden estar sintiendo cuando entran en ese estado de desesperación y de depresión. Y usted y yo estamos encargados para poder llevar el mensaje a aquellas personas. Lo primero que hizo, y cuáles son, uno podría reflexionar, y en esto yo reflexionaba, pensaba y me preguntaba, ¿cuáles son las maravillas que hizo Dios en este hombre? ¿Cuáles son las maravillas que Dios hizo? Que tenía que llegar y proclamar. Primero, lo liberó, lo restituyó, lo puso en una posición que estaba alejada de Dios. Estaba dominada por los demonios, estaba dominada por Satanás. Su vida no tenía sentido. Para él y para nadie tenía. Era el hombre loco que vivía en el cementerio, en los sepulcros. Era el que gritaba y daba voces de día y de noche, dice la Escritura. Y que de un momento a otro, cuando aparece Jesucristo, cambia. Es restituido a un ser normal, a un ser que piensa, a un ser que raciona, a un ser que tenía que ir a contar las maravillas que hizo Jesucristo. No se ve que se hizo una gran oración, que fuera demonio y espíritu. No, nada. Espíritus salgan. Y ese hombre fue restituido. A veces hacemos tanta parafernalia para poder hacer, o que es necesario que venga tal. Pero no, Dios quiere usarte a ti, para poder hablar a aquel que tiene necesidad. No era un teólogo él. Jesucristo no le dijo, ya, pero ¿sabes qué? Primero tienes que pasar el tiempo igual que estos discípulos han andado conmigo. No tenía conocimiento de la Escritura. Anda y cuenta lo que Dios ha hecho contigo. Lo restituye. Vuelve la relación de ese hombre con Dios. Le dice, vuélvete a tu casa. El lugar de donde uno nunca a veces quiere salir. Yo tengo todavía a mis hijos. Pero normalmente uno nunca quiere salir del hogar. Pero por la condición que él estaba, él fue expulsado. Le dice, vuélvete a tu casa. Tú ya estás sano. Puedes volver a tu hogar. Eso, si usted no lo encuentra maravilloso, es maravilloso cuando alguien es expulsado, es exiliado, es sacado y que pueda volver a su hogar con los suyos, de donde fue apartado, es maravilloso. Vuelve a tu casa y cuéntales a todos
la maravilla que Dios ha hecho contigo. Le dije que no era un gran teólogo esta persona. No sabía apologética, teología, no sabía de las doctrinas, solamente sabía del encuentro que había tenido con Jesucristo. Y a veces nosotros que hemos tenido encuentro con Jesucristo, que Dios ha hecho cosas maravillosas con nosotros, no somos capaces de ir a contarle a aquellos que tienen necesidad. Nos callamos, cerramos nuestra boca. Decimos, no, es que yo no tengo tanto conocimiento para poder hablar de Dios. Amado, tú tienes una experiencia personal con Dios. Dios a este hombre lo perdonó, tuvo misericordia de él. ¿No es lo mismo que ha hecho Dios con cada uno de nosotros? Dios no le dio una esperanza a este hombre y Dios no te ha dado una esperanza de vida eterna. A veces que pensamos que las grandes maravillas que esperamos que Dios pueda hacer en nosotros son normalmente, como el mundo lo ve, materiales. Pero Dios nos ha dado algo espiritual a cada uno de nosotros que antes no teníamos y que hoy tenemos. Tenemos esperanza de vida, tenemos una esperanza que estamos confiados y creemos que va a venir Jesucristo a buscar a su iglesia. En su segunda venida, yo espero eso, usted espera eso. Y eso es suficiente para poderle hablar a aquel que está perdido. No le hablemos de las cosas que Dios puede hacer o de los autos, casas a veces que se ofrecen. Hablemosle de la vida eterna que Dios nos ha dado. Aquella maravilla que Dios nos ofreció por aceptar, por reconocer que tenemos necesidad de Jesucristo a diario. No solo dice la Escritura que Él le habló a los de su casa, porque a veces nosotros somos así, le hablamos solo a los de la casa. Dice que habló por toda la ciudad. Y en Mateo, o en Marcos, si es que no me equivoco, la ciudad era Decápolis, que quiere decir 10 ciudades. No solo una componía donde él estaba, sino que 10 ciudades más, y él fue a hablar de las maravillas que Dios había hecho. Yo creo que ese fue el primer predicador de punto que decía, cuando yo estaba loco, cuando yo andaba desnudo, cuando yo no tenía esperanza, cuando nadie daba un peso por mí, cuando yo quería quitarme la vida porque tenía una depresión y los demonios me atacaban y venían a mi vida, apareció Jesucristo. Me libertó, me dio vida, me cambió, me transformó. Ahora soy una nueva persona y les puedo decir a ustedes que sigan a este Jesucristo, que les busquen a este Jesucristo, que en Él hay vida, hay esperanza. Me imagino a ese hombre en ese tiempo gritando, hablando, porque no habían parlantes, no habían micrófonos, no habían esas cosas, y hablándole a las multitudes, hablándole a esas personas las maravillas que Dios ha hecho en sus vidas. Hoy necesitamos hombres y mujeres que puedan salir a hablar de las maravillas que Dios ha hecho en tu vida. Pero muchas veces nos callamos porque no vemos una respuesta en sanidad, no vemos una respuesta material que Dios no nos ha dado y nos quedamos callados por lo que dirán. Es tiempo que la iglesia se levante, es tiempo que nos levantemos y podamos hablar de las verdades de Cristo. Es tiempo que nosotros podamos decirle a nuestros niños que hay un Dios que es verdadero, que es real y que quiere bendecir sus vidas. Ahí es con ustedes que estudian, y siempre les voy a decir, ustedes están con compañeros que sus familias se están destruyendo, que no tienen a sus padres, y ustedes tienen a sus padres y tienen la bendición de hablarles a aquellos compañeros y poderles decir, ¿saben qué? Yo no sé mucho de la palabra, pero sé de un Dios
que me ha bendecido, que me promete vida eterna. Y sabes que como yo no sé tanto, te voy a llevar a la iglesia donde yo voy y le voy a decir a aquellos que yo sé, que pueden explicarte estas cosas. Pero tú necesitas, mire qué simple podría ser, a un compañero de curso decirle, pero yo sé lo que tú necesitas. Se me recuerda y se me pasa ese pensamiento negativo de ese humorista, chistólogo que hay, que cuando está contando esa de que le dicen, yo sé lo que tú necesitas, y le ofrece la Marta Explot para solucionar los problemas. No sé si se acuerdan de ese. Pero nosotros sí tenemos lo que la gente necesita. Nosotros tenemos realmente no una Marta Explot, sino que nosotros, tú y yo, tenemos realmente el mensaje de salvación, de liberación que necesita esta sociedad. ¿Y por qué me encanta en este tiempo? Porque la maldad ha aumentado. Pero como ha aumentado la maldad, la gracia de Dios ha aumentado aún mucho más. Y esa gracia soy yo y soy tú, que la podemos distribuir a aquel que tiene necesidad. Por eso es importante que no te calles, que vuelvas a tu casa. Mire qué hermoso, que vuelvas a tu casa y cuéntales a todos las maravillas que Dios ha hecho contigo. Amén. Podría tocar sus emociones haciéndole recordar cuántas veces usted ha orado al Señor no viendo nada y Dios le ha respondido. Dios me mandó. Cuando a lo mejor estaba desesperado, afligido por una enfermedad, y lo único que hizo usted, Señor, lo único que tengo es orarte a ti, buscarte a ti, sana a mi hijo, sana a mi hija, sana a mi esposa, a mi esposo, y Dios obró. Son maravillas que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Y no solo eso, que esas son las cosas visibles o materiales que pudiéramos recibir. Lo más maravilloso que Dios nos ha hecho y nos ha dado es que tú y yo tenemos certeza de vida eterna. Que la ira venidera de Dios no estará sobre nuestras vidas porque Él salió a nuestro encuentro y nos entregó este evangelio bendito. Ya no seremos condenados, porque si nos mirara a nosotros Dios, sí, seríamos condenados. Pero Dios nos mira a través de Jesucristo. Y a través de Jesucristo nos ve santos, nos ve salvos y nos ve herederos de aquella gloria venidera que será de cada uno de nosotros. Por eso, no te calles, predica. No te canses de predicar. No te canses de hablar de las maravillas que Dios ha hecho con cada uno de nosotros. Amén. Póngase de pie, vamos a orar.